Los Nefilim regresan. La verdadera historia de su caída y el caos en la tierra que nunca contaron. La noche estalló en un estallido de luces titilantes, como si los cielos mismos estuvieran desgarrándose. En un rincón olvidado del mundo, un antiguo secreto resurgía, ansioso por ser desenterrado. Ecos de risas y llantos resonaban a través de las sombras, narrando historias de gigantes que caminaron entre nosotros, seres de otro mundo, los Nefilim. ¿Te imaginas? Criaturas de poder colosal, nacidas de una mezcla prohibida, dejaron una huella imborrable en la humanidad, y ahora regresan, como un ominoso presagio de ruin caos. A medida que la neblina envolvía el pueblo, los ancianos susurraban advertencias mientras los ojos jóvenes brillaban con curiosidad. Los videntes de antaño anticiparon su retorno, murmuraban. Una mano temblorosa señaló hacia un antiguo templo cubierto de enredaderas y sombras, donde se decía que los vestigios de los Nefilim aún reposaban. El aire era denso, casi eléctrico, cargado de promesas y secretos. Cada paso hacia aquella ruina era un susurro al abismo. Pero, ¿quiénes eran realmente estos seres legendarios? Desde las primeras palabras de las Sagradas Escrituras hasta los mitos que cruzan continentes, sus historias hablan de traiciones, de un amor prohibido, y de un dolor que marcó a las tierras. Nadie estaba a salvo. Los que cruzaron esa puerta, algunos regresaron, otros quedaron atrapados para siempre, sus gritos ahogados por el eco de una historia no contada. 70 años después de la caída de los Nefilim, un grupo de arqueólogos se obsesiona por hallarlos. Entre ellos, Valeria, una joven valiente con la mirada de quien ya ha visto demasiado, su pecho apretado y sus manos temblando, listos para enfrentar lo desconocido. Su mente aún retumbaba con las advertencias de su abuela, no todas las verdades están destinadas a ser descubiertas. Pero la curiosidad empujaba a Valeria hacia lo que nadie se atrevió a tocar. «Escucha», exclamó uno de los arqueólogos, interrumpiendo el murmullo colectivo, «encontré algo». El aire se volvió pesado, y toda la atención se concentró en un objeto desenterrado del suelo, un antiguo disco que brillaba bajo la luz de las linternas, cargado de inscripciones que destilaban un poder inconfundible. La piel se le erizó, el frío recorrió su espina dorsal. Todo el mundo se quedó mudo, la tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Esa era la clave, o tal vez, la perdición. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo debajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. Mientras los murmullos de sorpresa se desvanecían, los vientos comenzaron a aullar con fuerza. La atmósfera cambió, y la oscura promesa de algo aterrador se cernía sobre ellos. Un estremecimiento recorrió a Valeria, como si los ecos de los Nefilim despertaran en aquel instante. ¿Sería demasiado tarde para detener lo que habían comenzado? La historia apenas comenzaba, y el verdadero caos estaba a punto de revelar su rostro. El oscuro silencio se rompió como un cristal al estallar. Un grito surgió del fondo del grupo, helando la sangre de Valeria. La figura de uno de los arqueólogos, Carlos, se movía frenéticamente mientras señalaba hacia los alrededores. Los ojos desorbitados y la boca abierta revelaban el terror que lo consumía. «Miren», balbuceó, «hay algo ahí». Los demás giraron sus cabezas hacia donde él indicaba, y lo que vio Valeria la dejó helada. Unos ojos resplandecientes, de un brillo antinatural, la observaban desde la oscuridad del templo. Un murmullo general se propagó entre ellos, una mezcla de ansiedad y fascinación que les envolvió. Algo se movía, como si la sombra misma cobrara vida. La curiosidad que había llevado a Valeria hasta allí ahora se transformaba en un nudo en su estómago. «Debe ser un animal», comentó alguien, tratando de mantener la calma, pero nadie parecía convencido. El aire se tornó espeso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. El disco antiguo brillaba como si estuviera emitiendo una energía propia, pulsando con fuerza, y por un momento, toda la atención se centró en él. Carlos dio un paso hacia adelante, su voz temblando mientras decía, «No podemos dejar que esto se pierda. Debemos estudiar el disco, aún queda mucho por descubrir».
Pero Valeria vio algo que hizo que su corazón se detuviera, una línea de inscripciones en el borde del disco parecía cambiar con cada pulso de luz, desenfrenadamente revelando fragmentos de advertencias en un idioma olvidado. Aquello que todos habían anhelado desenterrar ahora parecía retorcerse con cada nuevo murmullo que escapaba de sus labios. Carlos, no tenemos idea de lo que estamos haciendo, suplicó ella, su voz sonando como un eco perdido en el viento. Sin embargo, él estaba decidido. Mientras el aire se llenaba de una vibración cada vez más intensa, la figura en la sombra se movió otra vez, más cerca, revelando un rostro desfiguradamente humano, marcado por rasgos ausentes y ojos que reclamaban la historia de un dolor antiguo. Una brisa helada recorrió la cabaña y un murmullo surgió del suelo, como si el propio templo intentara hablar. Valeria se sintió arrastrada hacia el disco, su mente luchando entre el temor y la fascinación. «¿Esto es lo que buscábamos?», se preguntaba mientras una voz resonaba en su mente. Las palabras de su abuela volvían a ella con fuerza, presagiando lo que aún no había comprendido. A veces, el conocimiento puede ser peor que la ignorancia. Ese instante de revelación se tornó en caos cuando un grito desgarrador se elevó de entre las sombras. Un arqueólogo, el más cercano al templo, había desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Solo un eco de su desesperación quedó flotando en el aire. La histeria estalló. Valeria se encontró rodeada por una turba descontrolada de investigadores que intentaban escapar, pero la única salida se había cerrado de golpe. Las paredes parecían moverse, dando la impresión de que el templo se reconfiguraba, convirtiendo su entorno en un laberinto. «¿Qué hacemos?», gritó alguien, mientras los rostros pálidos buscaban respuestas en las miradas de los demás. «No podemos quedarnos aquí», insistió Valeria, su pecho agitado y el corazón latiendo con fuerza. Pero la pregunta se cernía sobre ellos: ¿cuál era la verdad que habían desenterrado? ¿Era acaso el principio de su fin? Las inscripciones del disco comenzaron a brillar más intensamente, y un temblor profundo recorrió el templo, resonando como el latido de un corazón colosal. La historia olvidada de los Nefilim apenas comenzaba a revelarse. Cuando Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, supo que algo iba a suceder, algo que cambiaría el curso del destino humano. Era solo cuestión de tiempo. ¿Lograrían escapar de las garras de lo desconocido antes de que la verdad los devorara? Las luces del disco se intensificaron, cada latido resonando en los corazones del grupo, que temblaban de miedo y asombro. Valeria sintió una presión en su pecho, como si el mismo templo exigiera una respuesta, como si sus antiguas paredes quisieran absorber su temor. «No hay forma de que esto esté pasando», murmuró entre dientes, tratando de procesar lo que ocurría. «Nos deben liberar», gritó otro arqueólogo, su voz llena de pánico mientras golpeaba una de las paredes. Pero el sordo eco de su desesperación se perdía en la magnitud de aquello que se sentía en el aire. Las inscripciones del disco parecían ahora un mantra que invocaba la agonía de seres antiguos. La figura oscura hizo un movimiento más, y todos observaron, paralizados. Su rostro era una máscara de furia y tristeza, y las sombras que lo rodeaban parecían alimentarse de la luz, extendiéndose como tentáculos. Valeria, mordiéndose el labio, dio un paso cercano a Carlos, quien a su vez parecía haberse olvidado del mundo a su alrededor. «Carlos, tenemos que hacer algo». «Esto es demasiado para nosotros», dijo, la voz quebrándose, pero los ojos de Carlos estaban fijos en el disco, como un niño hipnotizado por el resplandor de una llama. «No, Valeria. Esto es nuestra oportunidad. La historia necesita ser contada». Su voz se desvaneció, y un brillo errático iluminó su rostro. En ese instante, Valeria comprendió que más allá de su deseo de conocimiento, había algo más, un hambre insaciable que latía en su interior. «Espérate», gritó ella, pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento violento, Carlos se lanzó hacia el disco, atrapado en una danza de locura y desesperación. La luz se intensificó y, al instante, se escuchó un grito desgarrador. Un vórtice de energía se formó alrededor del disco. Los arqueólogos comenzaron a ser arrastrados, uno por uno, como si el templo reclamara su sacrificio. «No puedo. No puedo». Valeria luchó por mantenerse firme, aferrándose a la ropa de un compañero que yacía paralizado por el terror. Pero el suelo se desgastaba bajo ella, y la presión de la oscuridad era implacable. Todo en su ser le decía que tenía que girar y escapar, que no había nada que pudieran hacer para cambiar la fuerza desatada ante ellos. Sin embargo, en medio de la confusión, vio a su lado a Joaquín, un arqueólogo que siempre había sido un apoyo en sus investigaciones.
Él la miró con ojos de compasión, pero también de determinación. Vamos, Valeria. No podemos dejar que el miedo nos consuma, dijo, tratando de arrastrarla hacia la salida, pero la presión del templo era abrumadora. Aquello que tantos años habían buscado, que habían anhelado conocer, ahora se convertía en su prisión. Carlos, regresa. Imploró Valeria, pero el eco de su voz se perdió entre el llanto del disco y la oscuridad envolvente. Luego, sin previo aviso, el temple pareció hacer una pausa, el tiempo mismo se detuvo un segundo, y en ese instante, una voz resonó en su mente. Era profunda, gutural, y resonaba con un poder ancestral. No han sido elegidos. No entienden el precio del conocimiento. Valeria sintió que su mundo se desmoronaba con esas palabras. ¿Qué significaban? ¿Qué precio era el que debían pagar? Mientras intentaba asimilarlo, un temblor recorrió el templo, y con un rugido ensordecedor, todo a su alrededor tembló como si el propio suelo fuera a abrirse. ¡Corran!, gritó Joaquín, y junto a él, Valeria se lanzó hacia lo que parecía la única salida, a través de una cortina de sombras que se agitaban, cegándola. La angustia llenó su pecho, y una pregunta se apoderó de su mente: ¿lograrían escapar de la historia que estaba a punto de escribirlos? Cuando la luz del exterior comenzó a filtrarse, un último grito proveniente de detrás resonó y Valeria se detuvo. La imagen de Carlos se desvanecía lentamente entre la oscuridad, y con ella, un retazo de su humanidad, dejando solo terror y una advertencia. ¿Qué hacemos ahora?, dijo Joaquín, su respiración entrecortada, buscando en los ojos desesperados de Valeria. No sé, confesó ella, insegura. Pero lo que encontré en el disco, sé que no hemos visto lo último de esto. Mientras el aire se despejaba, una sombra surgió del interior del templo, y Valeria supo que su pesadilla apenas comenzaba. La historia de los Nefilim aún tenía mucho que revelar, y el verdadero horror estaba a punto de desatarse. ¿Quién más caería en la oscuridad? El aire fresco afuera debía ser un alivio, pero Valeria solo sentía un frío que le calaba hasta los huesos. La escena del templo, con sus sombras y gritos, todavía danzaba en su mente como una pesadilla sin fin. Se apartó rápidamente de la entrada, incapaz de soportar el eco de lo que había ocurrido. Joaquín la siguió, sus pasos llenos de dudas, como si también él temiera que el templo pudiera tragarlos nuevamente. «Tenemos que avisar a los demás», exclamó Joaquín, mirando a su alrededor, como si cada sombra pudiera esconder un nuevo horror. «¿Y qué les decimos?». Valeria se pasó la mano por el cabello, tratando de organizar sus pensamientos. No tengo idea de lo que realmente pasó ahí adentro. Y Carlos, su voz se quebró, recordando la mirada de su compañero. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Si podemos sacar lo que aprendimos, podríamos advertir a otros. Entrar ahí podría haber sido un error, pero salir con información es clave. Joaquín parecía más decidido que nunca, pero sus ojos revelaban la inquietud. Sí, tenemos que descubrir qué significa el precio del conocimiento. De repente, un temblor sutil comenzó a recorrer el suelo, como si el antiguo templo aún respirara con vida, esperando recuperarse. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Corre!», gritó, y ambos comenzaron a correr hacia el campamento, donde otros arqueólogos esperaban ansiosos su vuelta. El paisaje que antes les había parecido tan seguro ahora parecía extraño y amenazador. Al llegar, encontraron una mezcla de alegría y preocupación en los rostros de sus colegas. Algunos se acercaron a preguntar con ansiedad, pero Valeria y Joaquín fueron incapaces de darles respuestas coherentes. Cada vez que intentaban relatar lo que sucedió, las palabras se les atascaban en la garganta, como si la verdad misma fuera un monstruo indomable. «Carlos», Valeria empezó a decir, pero se detuvo al ver los ojos de aquellos que la escuchaban, llenos de expectativa y miedo. No podía seguir. No hubo elección, solo caos, concluyó, sintiendo que faltaba algo crucial en su narración. «¿No deberíamos regresar y ver qué más hay?», propuso Joaquín, la voz temblando, aunque su mirada guardaba un destello de desafío. Valeria le miró, sus corazones marchando al unísono bajo la misma tensión. «No podemos volver ahí». «No ahora», dijo ella, aunque el eco del disco resonaba insistente en su mente. También le susurraba secretos, ofrecimientos de poder inimaginable a cambio de un precio aterrador. Mientras el grupo se dispersaba, un silencio ensordecedor cayó sobre el campamento.
Uno tras otro, los arqueólogos comenzaron a mirar hacia el templo. Las luces del disco al atardecer proyectaban sombras danzantes, creando figuras inverosímiles que hacían crujir el hilo de sus pensamientos. Valeria sintió que el miedo regresaba, algo palpable que se arrastraba entre ellos. «¡Miren!». El grito de uno de los arqueólogos interrumpió sus cavilaciones. Todos giraron la cabeza hacia el templo, donde un brillo siniestro comenzó a intensificarse. Un grupo de sombras emergió del umbral, una figura a la cabeza moviéndose con la misma gracia que un depredador acechante. «Ellos regresan». «La historia no ha terminado», susurró Valeria, el miedo aferrándose a su pecho. La sombra se acercaba lentamente, revelando detalles familiares. La figura se mantenía casi humana, pero el brillo en sus ojos era antinatural, reflejando la luz del disco como si sostuviera el mismo poder que había hipnotizado a Carlos. «¿Qué quieren?». Se atrevió a preguntar Joaquín, aunque su voz vibraba con incertidumbre. La sombra sonrió y en su expresión aparecieron vestigios de los seres que una vez habían caminado sobre la tierra, y los murmullos de lenguas olvidadas susurraron en el aire. «Lo verán», dijo la figura, antes de que el silencio se rompiera en gritos y carreras. Valeria sintió que la historia que habían buscado con tanto fervor se tambaleaba ante ellos, y la verdad se mostraba tal como era, aterradora y seductora. Con mi paso quedaban. El templo parecía reclamar a su propia creación. Mientras las sombras envolvían el lugar, Valeria comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino el futuro del conocimiento mismo. Las luces del disco parpadearon una vez más, marcando el ritmo del destino. Valeria cerró los ojos, sabiendo que se avecinaban decisiones críticas. «¿Estamos preparados para el precio del conocimiento?», preguntó Joaquín mientras el horror comenzaba a desatarse. No había vuelta atrás. Y la pregunta resonó: ¿quién más caería en esta danza de sombras? La respuesta estaba ahora al borde de su existencia. El eco de los gritos aún reverberaba en el campamento, pero Valeria no escuchaba palabras. En su mente, solo quedaban imágenes de sombras que danzaban frente a sus ojos, figuras que parecían haber cruzado las fronteras del tiempo. La sensación de peligro inminente llenaba el aire, y ella podía sentir la tensión acumulándose como un rayo a punto de caer. «Valeria», la voz de Joaquín la sacó de su ensimismamiento. «Tenemos que hacer algo». Su mirada reflejaba temor y urgencia. «No podemos dejar que se apoderen de nosotros». «Pero, ¿qué podemos hacer?». La duda apretaba su pecho. «¿Estás dispuesto a enfrentarte a esas cosas?». «Carlos». Sus palabras se cortaron. El recuerdo del sacrificio de su amigo flotaba en el aire, un recordatorio de que estaban ante algo más grande de lo que podían comprender. Las sombras se agrupaban a pocos metros, susurrando entre sí en un idioma que parecía ha sido olvidado por los mortales. Valeria sintió una presión en su cabeza. Era como si las criaturas quisieran comunicar algo, como si sus pensamientos se entrelazaran con los de ella. «Ellos no son solo figuras, Joaquín», dijo en un susurro. Son parte de lo que alguna vez fue. Eso no nos ayuda ahora». Su voz era aguda, mezclando desesperación con determinación. «La historia que buscamos aprender no vale la vida de más gente. Les estoy hablando de Carlos. De lo que vimos adentro». La figura que lideraba las sombras dio un paso al frente. Su presencia dominaba el espacio, y los arqueólogos quedaron paralizados, entre el miedo y la fascinación. «Hay conocimiento que debe ser recuperado», dijo la sombra, ahora con una voz profunda que atravesó la distancia entre ellos. «Los ancestros han despertado y exigen ser escuchados». El aire se volvió pesado. Valeria sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Miró a su alrededor y vio la ansiedad grabada en el rostro de sus compañeros, algunos de ellos con la mirada fija en el templo, embelesados. «No puedes dejar que te atrapen», advirtió en un susurro a Joaquín, pero su amigo parecía en trance. «Es el conocimiento», gritó Joaquín. «Es lo que siempre hemos buscado, lo que queremos entender». «¿Pero a qué precio?», Valeria respondió, sus ojos llenos de lágrimas. «Carlos dio su vida y tú piensas que esto es un juego». «No, no es un juego. Es el presente, es nuestra oportunidad». Su voz se elevó, presa de una nueva resolución. Pero Valeria sabía que esa resolución podría conducir a su ruina. «Detente». Ella gritó, sintiendo el pánico abrirse paso en ella como un océano desbordante. «No puedes hacer esto. No puedes ir detrás de ellos».
¿Y si tienen respuestas? ¿Y si podemos ayudar? Joaquín, ardiente de curiosidad, comenzó a avanzar hacia la sombra. Necesitamos saber. Pero antes de que pudiera llegar, la figura levantó una mano y un brillo fulgurante iluminó el área. Las luces del disco giraban por encima, proyectando sombras cada vez más profundas, como si la propia Tierra estuviera absorbiendo la oscuridad. Un vórtice de energía comenzó a girar y las sombras danzantes comenzaron a expandirse, llenas de promesas y susurros. Valeria sintió que el mundo se desvanecía y la tentación de descubrir el legado ancestral de los Nefilim se refuerza en cada centella de luz. En su corazón, eso sabía que ese conocimiento podría liberarlos, pero también podría condenarlos. El dilema se alzaba como una montaña entre ellos. Lo que está en juego es más de lo que imaginas, dijo la sombra, como si conociera la confusión en su interior. Una elección debe hacerse. No. No me hables de elección. Valeria gritó, su voz resonando con descolaboración. No más víctimas. Pero su determinación se tambaleó al mirar a Joaquín, quien estaba cada vez más cerca de la frontera entre el conocimiento y el caos. La luz del disco envolvió a Joaquín y su figura se volvió tan brillante como la esperanza, o como el sacrificio. Joaquín, regresa. Pero el eco de su llamado se perdió en el giro de las sombras, mientras el impresionante espectáculo seguía su curso. Una elección. Debía hacerse, y el tiempo se estaba agotando. ¿Qué harían si Joaquín cruzaba esa línea? Valeria sintió que el aire se volvía espeso, llevando consigo la pregunta que se había transformado en un eco en su mente: ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por el conocimiento? Tenía que decidir, y rápido, antes de que la sombra se lo llevara todo. Las luces comenzaron a girar más rápido, y Valeria se dio cuenta de que el destino de todos estaba a punto de cambiar, pero no sabía si para mejor o para peor. La sombra sonrió nuevamente, y en sus ojos, Valeria vio más que terror, vio una antigua verdad que podría consumirlos a todos. El momento decisivo estaba a solo un paso de distancia. ¿Sería posible salvar a Joaquín y a todos los que estaban bajo el poder del templo? La respuesta estaba oculta en la oscuridad, y la línea entre lo que era real y lo que no, empezaba a desdibujarse. Estaban listos para enfrentar el costo del conocimiento. El tiempo se deslizaba, y Valeria sabía que un nuevo dilema se acercaba, uno que revelaría no solo su destino, sino el de toda la humanidad. La luz del disco giraba con una intensidad abrumadora, cada destello parecía atrapar la esencia misma del universo. Valeria no podía apartar la vista, y a su alrededor, sus compañeros sucumbían ante la fascinación de lo desconocido. El eco de sus corazones resonaba en su pecho mientras ella luchaba por no ser atraída hacia el abismo de las sombras. Joaquín, regresa. Su voz desgarradora resonó en medio del caos, como un grito en la tormenta. Pero él no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la luz, como si una fuerza invisible lo empujara hacia adelante. Valeria sentía que el terror se triplicaba al ver cómo su amigo avanzaba, como un cordero que camina hacia el sacrificio. Esto es imposible, murmuró, sus manos temblaban, mientras pinchaba la carne de su palma para mantenerse despierta. Las sombras alrededor de Joaquín comenzaron a moverse, envolviéndolo en un abrazo palpitante y etéreo. «Detente», gritó con todas sus fuerzas. Pero la respuesta de Joaquín ya se había desvanecido. En vez de eso, las sombras respondieron, agrupándose en una figura imponente, la misma que había hablado antes. «Tu amigo ha tomado la decisión necesaria», dijo la sombra con voz reverberante. «El conocimiento exige sacrificio». Una ola de desesperación inundó a Valeria. ¿Sacrificio? ¿A qué precio? Los ecos de sus palabras se desvanecieron en el aire pesado. Tenía que actuar. No podía permitir que Joaquín pagara con su vida por algo que ella sabía era peligrosamente más vasto de lo que podían comprender. Con un impulso que no había preparado, corrió hacia él. Justo cuando pensaba que iba a alcanzar a Joaquín, una barrera de energía se formó entre ellos, un muro invisible que la empujaba hacia atrás. Fue repelida como un insecto contra un cristal. Cayó de rodillas, sintiendo el suelo temblar a su alrededor, mientras los murmullos de las sombras se convertían en un canto hipnótico. «Valeria, ven con nosotros». Llamaron las voces multifacéticas, como melodías del pasado que querían arrastrarla hacia su oscuro abrazo. Con el corazón 90, luchó por mantenerse concentrada, por no perderse en la seducción de la oscuridad. «Esto no es verdad», se repetía para sí misma. «Son solo sombras, solo ecos».
Pero en el fondo, su mente sabía que había algo más. Algo real y que amenazaba la existencia misma de lo que entendían como vida. El brillo del disco intensificó, y un estallido de luz envolvió el lugar. Valeria se cubrió los ojos y entonces, cuando los abrió de nuevo, vio una transformación sorprendente. La figura de Joaquín permanecía casi completamente iluminada, pero su rostro era un reflejo de dolor. «Valeria». «Ayúdame», imploró, su voz resonando entre los susurros de las sombras. Ella se arrastró más cerca, luchando contra la energía que la mantenía maniatada. «No puedo». «¿Qué te han hecho?» «Ellos son la clave. Una vez que sepas, serás parte de esto también. Tú tienes que venir». La ansiedad en su voz mezclada con lo que parecía entusiasmo la hacía temblar. La decisión de Joaquín la separó entre los hilos de la vida y la muerte. Valeria sintió que su pecho se hundía bajo la gravedad de su dilema. ¿Entregar su espíritu en busca de respuestas? ¿O salvar a Joaquín de los brazos de lo desconocido, arriesgando su propia existencia? ¿No era eso precisamente lo que Carlos había querido evitar? La revelación de que el conocimiento era un carcelero. Las sombras comenzaron a girar aún más rápido, formando un remolino aterrador que succionaba todo a su paso. Valeria enfrentó el remolino, dispuesta a arriesgarlo todo por su amigo. «Lo haré», gritó con la voz llena de fuego y determinación. «Pero no a costa de tu vida, Joaquín». Ella cerró los ojos y se lanzó hacia el vórtex, pero algo inesperado sucedió. Las sombras se partieron, como si estuvieran respetando su decisión, mientras la luz que las envolvía se expandía hacia un horizonte que parecía escapar a la lógica. Sin previo aviso, una figura emergió del vórtice, un ser de luz pura cuya mirada destellaba con la sabiduría de los siglos. «Valeria», dijo con un tono tranquilo, «tu camino apenas comienza». Antes de que pudiera procesar lo que ocurría, el ambiente cambió repentinamente. Una visión de un futuro devastador la envolvió, una advertencia que la paralizó. El caos reinante, la caída de la humanidad y los dioses antiguos volviendo a reclamar su lugar, y en medio de todo, la certeza de que solo ella podía detenerlo. La sombra de Joaquín quedó atrapada en ese instante. Valeria no sabía si lo estaría perdiendo para siempre, pero había tomado una decisión. «¿Estás lista para descubrir la verdad?». La voz de la figura resplandeciente resonó en sus sentidos, y en ella había una promesa, un eco de todas las oportunidades que se encontraba esperando. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo como una ola de vulnerabilidad y determinación la empujaba adelante. Las palabras de la figura fueron claras pero envueltas en misterio. «Solamente tú puedes cerrar la brecha entre los ancestros y el presente». «¿Aceptarás la carga?». La pregunta dejó una marca en su alma, y el peso de la elección se exponía ante ella. Valeria respiró profundo, sintiendo que el clamor de la verdad resonaba en su interior. Un nuevo dilema la esperaba, un camino lleno de sombras y luces. El momento de la revelación estaba cerca, y todo dependía de cómo se atreviera a avanzar. Armada con valentía, solo había una certeza en su mente: el conocimiento guardaba más de lo que podían imaginar, y el verdadero caos había comenzado. Estaba decidida a enfrentarlo. Valeria sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo al escuchar la pregunta de la figura luminosa. Era como si cada átomo de su ser resonara en respuesta, el eco de un destino inminente. Pero la carga que se le ofrecía era inmensa, la línea entre la salvación y la condenación se difuminaba ante ella. «¿Cómo puedo cerrar esa brecha?». Su voz temblaba mientras las sombras danzaban a su alrededor, como si esperaran su decisión. «Con cada paso que des hacia el conocimiento, deberás enfrentarte a lo que has ignorado», respondió el ser, su mirada penetrante llenaba el aire con una sabiduría antigua. «Aquellos que han caído, los Nefilim, son parte de ti. Debes aceptar su legado para poder luchar contra el caos que viene». Valeria sintió que su corazón palpitaba violentamente. Aquellos seres, esos híbridos entre humanos y divinos, siempre habían sido considerados leyendas. Pero ahora, se convertían en parte de su realidad. «¿Nefilim? ¿Cómo puedo enfrentar algo tan grande?». La incredulidad resonaba en su voz. La figura sonrió, una expresión de complicidad y desafío. «No es el tamaño de la carga lo que define al portador, sino la fuerza que tiene para llevarla». «¿Eres fuerte, Valeria? ¿Eres capaz de mirar a tus miedos y transformarlos en poder?». Las palabras vibraron dentro de ella, incendiando una chispa que había comenzado a apagarse. Se dio cuenta de que la situación no era solo acerca de Joaquín, era el destino de todos los que confiaban en ella. A través de la luz que la envolvía, vio vislumbres del futuro,
Personas que luchaban con el mismo dilema y la oscuridad que acechaba desde un horizonte incierto. Entonces, sin poder soportar el peso de la incertidumbre, Valeria gritó, «Sí. Estoy lista». La energía que la rodeaba creció, como si respondiera a su resolución. Las sombras se retorcieron agresivamente a su alrededor, pero esta vez, no las miró con miedo. Sintió su pulso golpeando junto a ellas, como si reconocieran que el poder de la decisión había sido reclamado. Debes buscar la herencia de los Nefilim. Su sabiduría es rusa, y su caída, inevitable. Unificar lo que se ha fragmentado te dará luz en la oscuridad, dijo el ser. Pero no olvides, el camino será peligroso. El sacrificio puede que no sea solo una opción, sino un requisito. Valeria sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La idea de perder a Joaquín, de perderse a sí misma en el proceso, se cernía como una sombra en su mente. Pero la duda fue rápidamente aplastada por el deseo de actuar. ¿Dónde comienzo?, preguntó, con la voz temblorosa pero decidida. El ser de luz apuntó hacia un espacio en blanco que comenzó a tomar forma, un mapa radiante, lleno de símbolos brillantes y oscuros. Debes viajar a los lugares olvidados, a las ruinas de una civilización que conocía a los Nefilim. Ahí hallarás fragmentos de su historia. Tu búsqueda será el primer paso hacia el renacer. El mapa comenzó a girar, como si esos fragmentos llamaran a Valeria. Pero no estarás sola, continuó el ser, los ancestros te guiarán, aunque no lo parezca. Los demás vendrán, los que también han sentido la llamada. Sin embargo, mientras Valeria se asomaba al mapa, una sombra inesperada emergió a su lado. Era Joaquín, quien había comenzado a materializarse. Su rostro había oscurecido, los ojos perdidos en un abismo de conflicto. «Valeria», gritó. «No te vayas. Ellos son más peligrosos de lo que crees». El corazón de Valeria se detuvo. La súplica de Joaquín la llenó de pánico. «¿Qué debo hacer? ¿Debo dejarte atrás?» Su voz se convirtió en un susurro desesperado. Joaquín parpadeó, una lágrima oscura se escurría por su mejilla. «No puedes confiar en lo que ves. La verdad no está en la luz ni en la oscuridad, sino en el corazón de quien elige. Ven a mí». Su voz se desvaneció en un eco, la presión aumentó. Valeria sintió que la tierra temblaba nuevamente, desvaneciéndose entre el deber y el amor. Y en ese momento crucial, mientras ambas fuerzas tiraban de ella, la figura luminosa la miró con una nueva urgencia. «El tiempo corre. Valeria. ¿Tu amor será suficiente para salvarlo o será su destino el que te arrastre hacia el abismo?» Un giro de eventos se gestaba, y ella debía decidir. ¿Seguir el camino desconocido o salvar a Joaquín arriesgando todo? La decisión estaba a su alcance, pero su corazón palpitaba con la posibilidad de perderlo todo. ¿Qué camino elegirá Valeria? ¿Y a qué oscuros secretos se enfrentará para descubrir su verdad? El pulso de Valeria resonaba en su pecho como un tambor de guerra, cada latido marcando el compás de su inminente decisión. La sustancia del ser de luz, tan brillante como su promesa, palpitaba en el aire. «Debes actuar ahora, el tiempo no espera a los indecisos», instó la figura con una voz que sonó como viento entre hojas secas. Las palabras de Joaquín continuaban reverberando en su mente. «¿De verdad puedo confiar en este ser?», pensó mientras el mapa ante ella giraba lentamente, revelando rutas que parecían parpadear con vida propia. Destinos lejanos y desconocidos la llamaban, pero su corazón se encadenaba a la imagen de Joaquín, su amado sumido en la oscuridad. Con un suspiro profundo, se alejaron las dudas. «No puedo dejarte, Joaquín. Eres parte de mí». Se dio un paso atrás, mirando hacia el rostro angustiado de él. Su expresión estaba entre la súplica y la desesperación, y aquel nudo en el estómago crecía, oprimente. «Pero si no lo hago, ¿qué será de todos nosotros?». La figura luminosa extendió su mano hacia el mapa. «Tus miedos no deben dictar tu camino. ¿Vas a dejar que la sombra de la duda te consuma? ¿O el amor que sientes por Joaquín te llevará hacia la verdad?». «¿La verdad?», preguntó Valeria, sintiendo la ansiedad hacer nudos en su garganta. «¿Y si la verdad lo destruye en lugar de salvarlo?». «No hay crecimiento sin dolor. Debes enfrentarte a la sombra de los Nefilim. Ellos son tu legado, y su esencia está entrelazada con la de Joaquín. Sin esto, no podrás salvarlo». Las palabras del ser parecían vibrar en el aire, su energía envolviendo a Valeria como un abrazo ardiente.
A su alrededor, el panorama se oscurecía y las sombras se arremolinaban, como si la tierra misma supiera la magnitud de lo que estaba a punto de decidir. «Está bien», murmuró con voz firme. «Voy a buscar la verdad». El ser sonrió, y en un destello de luz, el mapa se iluminó aún más, revelando un camino hacia el pasado. Valeria sintió un tirón en su ser, como si las raíces de su historia comenzaran a crecer dentro de ella. Sin embargo, Joaquín alargó su mano, atrapando su atención. «Valeria, no lo hagas. No sabes a quién puedes encontrar ahí». Puedo cambiar». Sus palabras se rompían en fragmentos, como si el peso de la revelación lo abrumara. «No me dejes». Pero el brillo de su determinación era más fuerte que el eco de su dolor. «No, Joaquín. Te encontraré en el camino. Esto es solo el comienzo». La luz del mapa emanaba un halo de esperanza, y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia adelante, llevada por la valentía que emergía de su interior. Las sombras comenzaron a cerrarse a su alrededor, pero esta vez se sentía diferente. Con cada paso que daba sobre el mapa, escuchaba susurros lejanos de los ancestros, guiándola hacia lo desconocido. Unos metros adelante, las imágenes del pasado empezaron a tomar forma, visiones de guerreros antiguos combinando su fuerza con la del espíritu. La esencia de aquellos que una vez fueron Nefilim vibraba en el aire. Mientras se adentraba en la oscuridad, una voz tenebrosa resonó detrás de ella. ¿Y si te dijera que el futuro que buscas no es más que un espejismo? Regresar es la única salvación. Era una sombra oscura, como un remolino de desesperación que susurraba en su oído. Valeria giró rápidamente, su corazón golpeando en su pecho con ferocidad. «¿Quién está ahí?», gritó, enfrentando la oscuridad. «He venido a advertirte». Valeria, la voz era seductora y demoledora, un eco de las sombras. «El viaje que estás emprendiendo traerá más dolor del que imaginas. Y el sacrificio que tendrás que hacer, será realmente por amor». Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo. Un dilema se formó, como un abismo a sus pies. Porque en su búsqueda, había más en juego que solo su amor por Joaquín. La revelación de su legado la llevaría a confrontar no solo a los Nefilim, sino a la oscuridad que se escondía dentro de ella misma. ¿Podría realmente estar dispuesta a sacrificarse por su verdad? Valeria se aferró al mapa, sintiendo su calor empoderante. Consciente de que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como polvo de estrellas. Y en ese instante, mientras la oscuridad y la luz chocaban a su alrededor, un último grito resonó: «Valeria, escúchame antes de que sea demasiado tarde». El eco del misterio la envolvió, y su decisión se encontraba en la cuerda floja. ¿Quiere descubrir la verdad de los Nefilim o proteger su amor a toda costa? ¿Qué secretos desvelará el camino de la búsqueda que ha empezado, y a qué peligros se enfrentará? La historia apenas comenzaba. Las sombras danzaban alrededor de Valeria como si tuvieran vida propia, un engranaje de oscuridad que la rodeaba y atrapaba. Su corazón palpitaba con un ritmo irregular, cada golpe un recordatorio de que el tiempo se acababa. La voz ominosa aún resonaba en su mente, sembrando semillas de duda que germinaban rápidamente. ¿Qué sé realmente sobre los Nefilim?, se preguntó, con la voz del ser oscuro repitiéndose en cada latido. Cada paso que daba hacia la verdad parecía más pesado que el anterior, como si la oscuridad del lugar intentara frenarla. Con el mapa brillante en sus manos, sintió una conexión cada vez más fuerte con su linaje, pero eso no la tranquilizaba. Un escalofrío recorrió su espalda cuando de repente, todo se apagó. La luz del mapa se estirpó, dejándola en un mar de tinieblas donde el aire se volvió espeso. En ese vacío, un eco penetrante hizo vibrar sus huesos. Valeria susurraba, envuelta en una melodía de dolor que evocaba recuerdos de tiempos lejanos. «Valeria, busca a los ancianos. Ellos tienen la clave». «¿Ancianos?». «¿Dónde?», gritó, aunque se dio cuenta de que su voz se perdía en el abismo, como si nunca hubiera existido. Entonces, la oscuridad se dispersó de repente, revelando un antiguo bosque. Los árboles eran imponentes, con troncos anchos y ramas que parecían susurrar secretos del pasado. Valeria sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Se adentró, atraída por un haz de luz que surgía entre los árboles, como un faro en la bruma. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar, una figura apareció ante ella. Era un hombre de cabello plateado y ojos profundos como el océano, su semblante irradiaba sabiduría y tristeza a la vez. «Has llegado, Valeria».
Soy el guardián de los secretos de los Nefilim. ¿Qué secretos? La impaciencia y la ansiedad la empujaban a seguir, a conocer la verdad. Eres de ellos, pero también eres humana. Hay un horror por venir, un despertar que no has visto. Joaquín es la clave, pero tú eres el candado. La unión de ambos puede sellar el destino de este mundo o abrirlo a un caos inimaginable. Valeria sintió como si un peso caía sobre su pecho. No puedo permitir que eso suceda. Si hay una manera de salvarlo, debo actuar. El sacrificio es el camino que debe enfrentar. Tus elecciones definirán no solo a Joaquín, sino a todos los que te rodean. Recuerda esto, la verdad puede ser un arma de doble filo. Las palabras del anciano flotaron en el aire como si tuvieran vida propia, envolviendo a Valeria en un abrazo oscuro y revelador. En medio de la revelación, un rugido sordo resonó por el bosque, vibrando bajo sus pies. Las hojas comenzaron a caer con violencia, como si la naturaleza misma reaccionara al retorno de algo antiguo. El tiempo se acaba, Valeria, gritó el anciano mientras el viento aullaba a su alrededor. ¿Qué debo hacer?, preguntó, sintiendo la desesperación teñir su voz. La realidad se tambaleaba ante ella, y las decisiones que debía tomar se volcaban sobre sus hombros. Busca el templo de los ancestros. Allí hallarás el símbolo de tu legado. La figura del anciano comenzó a desvanecerse, pero sus ojos seguían fijos en ella. Ten cuidado con lo que revela tu corazón. La oscuridad acecha en cada sombra. Valeria asintió, con la determinación cerniéndose a su alrededor como una armadura. Sin embargo, antes de que pudiera mover un paso adelante, la tierra tembló y la voz oscura resurgió con un eco chilling. Valeria, el templo no será lo que imaginas. El verdadero monstruo está más cerca de lo que crees. Con el alma agitada y el mapa palpitante en su mano, se adentró en el bosque, mientras la figura del anciano se desvanecía en el aire. A cada instante, las sombras parecen crecer, y el eco de risas burlonas empezaba a resonar en su mente. La sangre de Valeria se heló ante la incertidumbre de lo que encontraría, consciente de que cada decisión podría llevarla a la luz o a la completa oscuridad. ¿Qué revelaciones aguardaban en el templo de los ancestros? ¿Podría realmente enfrentar los secretos de los Nefilim sin perder a Joaquín en él? ¿Proceso? Mientras la distancia la envolvía, un nuevo temor se aferraba a su corazón, saber que para descubrir la verdad, tendría que estar dispuesta a perderlo todo. Valeria avanzó con determinación a través del oscuro bosque, cada paso inspirando un cóctel de ansiedad y coraje. Las palabras del anciano resonaban en su mente, enfocado en la advertencia sobre lo que acechaba en las sombras. La luz del mapa seguía parpadeando débilmente, como un corazón que se negaba a rendirse. Finalmente, llegó a un claro donde el aire parecía vibrar con una energía palpablemente antigua. En el centro, descansaba un templo cuya arquitectura era un enigma de formas imposibles, como si los mismos ancestros lo hubieran moldeado. Sin pensarlo dos veces, Valeria se acercó. Su corazón latía con fuerza, cada pulso un recordatorio del sacrificio que había que hacer al entrar. El silencio era abrumador. Imaginó a muchos antes que ella traspasando esta misma puerta, buscando respuestas que representaban un peso mayor que cualquier piedra. ¿Dónde está el símbolo?, murmuró, mientras contemplaba inscripciones que parecían bailar ante su mirada. De pronto, una luz intensa emanó de una pared al fondo, atrayéndola por sí sola. Se acercó y, para su horror, descubrió un medallón con un emblema que reconoció de inmediato, el símbolo de los Nefilim. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo, y una voz resonó por toda la sala: las decisiones se convierten en destino, Valeria. El caos ya está aquí. El medallón brillaba y las sombras comenzaron a acercarse nuevamente, pero esta vez sin temor. Valeria sintió un frío inexplicable y recordó las advertencias. Pero nada la detendría ahora. Necesito encontrar a Joaquín, se dijo con fuerza, incluso cuando su voz temblaba. Un aullido agudo rompió el silencio, seguido de risas burlonas que reverberaban con eco en sus oídos. Las sombras se agruparon, formando figuras familiares y familiares que habían muerto. Carlos, Joaquín, incluso los ancianos del pueblo con miradas llenas de reproches y advertencias. ¿Por qué no nos salvaste?, preguntaron al unísono, su lamento llenando el aire. No sé cómo, murmuró Valeria a medida que su pecho se apretaba y la angustia la doblaba. Pero no podía rendirse ante el miedo. Cállense. No estoy aquí para escucharlos, estoy aquí para luchar. Al pronunciar esas palabras, vio que el medallón comenzaba a vibrar.
Las visiones de su pasado eran solo ecos de lo que podían llegar a ser, pero debían unirse al presente para cambiar el futuro. La luz del medallón comenzó a expandirse y vio el camino que debía recorrer. Los Nefilim conocen la verdad, recordó el anciano. Tu herencia es su destino. Debía buscar la esencia de lo que una vez fueron, aceptar su legado, comprender su dolor. Valeria cerró los ojos y respiró profundo. Se imaginó uniendo las sombras, convirtiéndolas en conocimiento, en fortaleza. Fue con esa visión clara que rompió las cadenas de miedo que la mantenían cautiva. Yo soy Valeria, y no soy solo humana ni solo Nefilim. Soy ambas cosas y estoy lista para luchar. El lugar tembló, y los ecos de las sombras se convirtieron en un murmullo de reconocimiento. La luz de la herencia que llevaba dentro despertó y la oscuridad comenzó a disiparse. En ese instante, cada figura cobró vida, uniendo la energía de lo que habían sido con el propósito de lo que necesitaban ser. El medallón brilló intensamente, y de la oscuridad emergió un torrente de energía, una luz blanca y pura que barría con la oscuridad. El caos que había amedrentado a generaciones se sentía impotente ante ese nuevo impulso. Esto puede cambiarlo todo. Chilló Valeria, sintiendo un sentido de calma en medio del torbellino. Joaquín, ven, se apresuró a decir ella, y en un destello deslumbrante, el eco de su voz alcanzó más lejos de lo que había esperado. Fue como si el tiempo se detuviera, ella sentía que su propia esencia se entrelazaba con el de Joaquín, atrayendo su luz hacia ella. Y pronto, una figura fue emergiendo de entre las sombras. Era Joaquín, su rostro iluminado con determinación, aunque aún había atisbos de penumbra en sus ojos. Valeria, dijo él, su voz pura como el agua. ¿Fresca? ¿Me has traído de vuelta? Siempre, Joaquín. Juntos, podemos cerrar la brecha entre nuestros mundos, le respondió ella mientras el medallón pulsataba en sus manos. Su conexión era más poderosa que cualquier cosa que habían enfrentado, una fuerza capaz de cambiar destinos. Las sombras retrocedieron, y con la luz emergente del medallón, las inscripciones del templo comenzaron a brillar, revelando antiguos secretos que habían estado guardados por siglos. Las historias de sacrificio y amor, de las caídas y levantamientos de los Nefilim, comenzaron a fluir en sus mentes, llenando sus corazones con la historia completa, el conocimiento anhelado que no era un peso, sino una unión de amor y sacrificio. El ciclo de la verdad estaba, finalmente, al alcance. Valeria miró a Joaquín, confiando en la esencia de lo que llevaban juntos. Ha llegado el momento, proclamó. La historia se reescribe. Mientras las sombras se disolvían y el fuego de su luz iluminaba el templo, Valeria y Joaquín se unieron en el corazón del antiguo conocimiento, decididos a enfrentar no solo su destino, sino el de toda la humanidad. Afuera, el mundo comenzaba a despertar, y en sus corazones había una nueva luz brillante de esperanza. Irían juntos hacia adelante, enfrentándose a lo inevitable, pero ahora con el poder de su legado ancestral, listos para transformar el caos en un renacimiento. El eco de los Nefilim resonaba en el viento, como un canto distante de héroes olvidados y la promesa de defensa ante el caos. Valeria y Joaquín sabían que su historia apenas comenzó realmente, un viaje hacia lo desconocido, pero con la certidumbre de que su amor podría mover montañas y cambiar el destino de su mundo. Pero el peligro aún acechaba, y la permanencia del caos en la historia seguía latente. Sin embargo, ellos están listos. ¿Y tú, querido lector, estás listo para acompañarnos en esta nueva aventura? Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que se avecinan. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impresionante final. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia continúa, y quienes apoyan al canal son los verdaderos fans que comprenden la importancia de estar juntos en esta travesía. Tu apoyo hace toda la diferencia,